Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 44 minutos, amigos. El pasado 5 de junio, la semana última precisamente, mediante decreto ejecutivo número 21, el presidente de la República declaró como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados, grupos terroristas, grupos de delincuencia organizada, organizaciones delictivas y cualquier otro actor que comprometa su seguridad y desarrollo. Para efectos justamente de este decreto se crea el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes como una instancia de coordinación interinstitucional para formular, conocer, implementar y ejecutar políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias para prevenir y erradicar el fenómeno del reclutamiento, uso y utilización de menores por parte de grupos armados organizados, grupos terroristas, entre otros. ¿Qué lectura merece esta decisión gubernamental a propósito de esta acción? Se lo consultamos esta mañana a Sibel Martínez. Ella es directora del Grupo Rescate Escolar. Sibel, muy buenos días, bienvenida. Le saluda Belkis Sánchez. Belkis, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Mire, toda política, toda enfoque de niñez y adolescencia en un gobierno bien vale la pena resaltarlo, ¿no? Yo creo que eso es algo importante y todos deberíamos coincidir en que los niños, niñas y adolescentes ya hace mucho tiempo debían estar en el centro de la política pública de los gobiernos, no solamente de este, porque recordemos que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes no es algo nuevo. Ha pasado ya algunos gobiernos que han visto de alguna manera hacia un lado frente a esta situación muy complicada. Y cuando eso sucede, las alternativas y las oportunidades de salir de contextos violentos disminuye drásticamente, ¿no? Porque claro, el Estado, que dentro de sus garantías tiene la obligación, ¿no? Dentro de las obligaciones, más bien tiene la obligación de garantizar a los niños, niñas y adolescentes que, por ejemplo, vivan una vida libre de violencia, en esta situación en particular no estaba cumpliendo con su mandato. Entonces, en principio, podemos ver que efectivamente el decreto es una buena acción, una buena visión por parte del gobierno. Sin embargo, no podemos dejar de también hacer una lectura de este decreto concomitantemente con la Ley de Solidaridad Nacional que se aprobó en la Asamblea Nacional. Y es importante analizarlo de esa manera porque recordemos que en la Ley de Solidaridad Nacional se habla, por ejemplo, de una nueva tipificación de un delito que es efectivamente el pertenecer a bandas delincuenciales. Cuando en el país se sabe, no por muchos estudios lastimosamente, pero que alrededor del 60% de los adolescentes o de quienes forman o son miembros de las GDOs son adolescentes, son jóvenes. Entonces, si vamos a tener una visión punitiva frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y no los estamos viendo como víctimas sobre la base de esta reforma, ¿no? De este nuevo delito, efectivamente hay allí una dicotomía. Yo creo que ese es un poco lo que se alertaba. Yo revisaba el decreto la otra semana y decía este tema, ¿no es cierto? En materia de niñez y adolescencia, si queremos realmente hacer la diferencia, debemos entender que estos niños, niñas y adolescentes son efectivamente víctimas de un delito que ya está previsto aquí en el país también, que es la trata con fines delictivos, y del cual lastimosamente no hay una sola sentencia durante este tiempo en que fue tipificado el delito. Sibel, si me permite, precisamente revisando información acerca de este tema, una nota que recoge el portal Primicias da cuenta que entre enero y mediados de octubre del año anterior, la policía detuvo a 3.086 menores de edad por diversos crímenes, casi el doble que los 1.889 del mismo periodo de 2023 y que los 1.610 de 2022, recoge esta nota. En los últimos 4 años, 8.201 menores fueron aprendidos. En los últimos 4 años, lo que refleja precisamente esto a lo que usted hacía referencia respecto de la ausencia de política pública en beneficio de niñas, niños y adolescentes en el país cooptados por estos grupos.
Y son justamente estos niños, niñas y adolescentes que usted refiere, Belkis, racializados, empobrecidos además, Ujú. los que de alguna manera le han puesto el cuerpo a esta inusitada violencia que vivimos, que yo le decía no es nueva, ¿no? Y ya sea que les corten la lengua, por ejemplo, cuando se convierten en informantes de la policía, como lo denunció el reportaje de The Economist, ¿no? Un Ujú. viaje al nuevo narcoestado del mundo, alguna cosa así, que se refería a nuestro país. O sea que se los perfile, se los torture, desaparezca, se ejecute, por ejemplo, en manos del Estado, o sean cooptados por bandas delincuenciales, que es lo que está pasando, esa es la realidad que vivimos en este país. Al final del día, ¿no? Se está marcando su vida, se está cancelando su futuro. Y creo que es esa visión, ¿no? La que se debe manejar en este comité que se ha creado, en donde yo sí tengo que también cuestionar algo, ¿no es cierto? Ujú. Dentro de esta prevención que debería ser en fases, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria, y cuando hablamos de terciaria incluye aquellos niños, niñas, adolescentes cooptados por el crimen organizado, eh, desvincularlos de este crimen organizado también debe ser, digamos, una política pública a la que tiene que apuntar este comité. Y por eso es que hace falta, o no forma parte del mismo, de estas 17 instituciones, Fiscalía y Judicatura, por ejemplo, ¿no? Ujú. Para analizar las cifras que usted mismo estaba dándonos en este momento. Y no se trata, para quienes, digamos, derivan todo el campo penal, no se trata de que estos adolescentes que han cometido delitos no paguen por sus delitos, porque hay un sistema, ¿no es cierto?, digamos, de justicia juvenil, Pero, restaurativa, y ajá, tiene que formar parte de este proceso. el Pero, tratamiento es diferente en todo caso. exactamente, y hay que Ajá. buscar que además se reinserten en la sociedad, pues. Ujú. Entonces, yo creo que eso es importante. No valdría adelantarse porque recién se está conformando este comité, pero hay esa falencia, como también hay el hecho de que de alguna manera dicen en el decreto, bueno, son las instituciones las que buscarán financiar estos programas, planes y proyectos, y el Ministerio de Finanzas priorizará Ujú. todos estos programas, planes y proyectos, cuando en realidad se debería destinar específicamente, ¿no es cierto?, Un presupuesto, ajá, y todos los específico. recursos financieros y técnicos que un país esté dispuesto a dar a efectos de cambiar esta dolorosa realidad. Es, in- Entonces, es algo que sí se debe poner acento, ¿no? es interesante este análisis, Sibel, en la medida en que sí, si bien nos estaríamos anticipando un poco, no está de más poner sobre la mesa todos estos elementos que deben ser considerados. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa, por ejemplo, el artículo 4 de este decreto respecto de las atribuciones del comité, se encuentra con el diseño y la propuesta de la política pública para la prevención, la coordinación e implementación adecuada de planes, programas y proyectos. Y yo siento que cuando leo estos temas, muchas veces se queda en el papel, muchas veces se queda en la aspiración de lo que debe hacerse, de lo que debe ser y no termina de aterrizar. Porque sí, venimos hablando de prevención desde hace muchísimo tiempo, de larga data viene esta discusión en todos los niveles, en todos los aspectos, pero cuando se trata de llegar a concreciones, difícilmente estas instancias que se crean pueden cumplir su cometido precisamente porque no terminan de aterrizar todos estos conceptos. Sí, yo creo que es necesario además resaltar que las soluciones para una problemática tan grave como el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, su prevención, yo diría su prevención, su erradicación y su desvinculación, partiendo desde este título, ¿no?, que es tan importante, Uh -huh. abarca ámbitos y actores sociales, digamos, que no pueden enfocarse en un solo frente de defensa. Y eso, digamos, desde quienes trabajamos de derechos de niñez y adolescencia sabemos que el enfoque debe ser integral, sistémico, holístico, si realmente queremos cambiar una dolorosa realidad. Y como yo le decía, hay una diferencia básica entre prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto?, cuando, digamos, están en un entorno seguro, que prevenirlo cuando hay territorios muy complejos como los que, ¿no es cierto?, ya de alguna manera se tienen enfocados, ¿no? Pero también es muy importante entender que hay niños que ya están reclutados ¿Y qué y que por pasa lo en esos tanto, casos? Que es mucho más complejo sacarlos de esos entornos.
Exactamente, y es por eso que ahí se habla de esta prevención o de esta mirada desde tres niveles. Y yo le diría que incluso hay que definir el campo de acción de este comité. Ujú. Se va a tratar qué temas: gestión política, por ejemplo, seguridad y justicia, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de salud, de cultura ciudadana. ¿Y por qué comento estos asuntos? Primero, porque si algo, una recomendación básica hay que dar cuando hablamos de estos temas en particular, es la necesidad de un estudio o de estudios que nos puedan ayudar a entender la gravedad de esta situación, ¿sí? Ujú. Yo creo que eso es muy importante. No tenemos, sí hay creo que 3 o 4 estudios de alguna manera que nos dicen, ¿no? Por aquí hay que ir, pero no son a profundidad, Ujú. ¿sí? Lo que pasa quizá en el norte del país no pasa en el sur, ¿sí? Como la dinámica o el movimiento de del crimen organizado, de estas bandas delincuenciales, no son las mismas. Ujú. Hay que analizar eso. ¿Qué papel juega, por ejemplo, las familias de estos niños en esta situación? Porque es verdad, hay niños que efectivamente son cooptados, obligados, ¿no? Siempre hay que pensar en coerción cuando hablamos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, pero también debemos hablar de estos entornos en que los niños se desenvuelven, qué tan seguros son, incluso poner en la mesa del debate a las familias, ¿no es cierto? Hay familias criminógenas. Ujú. Es decir, hay cosas que no hablamos directamente, pero que tenemos que analizar si es que queremos una política pública, además, tendiente a cambiar, por ejemplo, la narcocultura que puede estar existiendo en los niños, Y ¿sí? en ese sentido, los temas de educación son importantísimos y cuando entramos en esta discusión también nos vemos abocados a la reflexión de qué pasa con aquellos menores que no tienen acceso a la educación por sus condiciones socioeconómicas inclusive. Y ahí usted ha topado un punto que es muy importante, no solamente el tema de educación, que ya es grave, ¿no? En Ujú. temas de deserción, sino el hecho de qué tanto están dispuestos a aceptar el gobierno a efectos de hacer una política pública tendiente a revertir esta dolorosa realidad. Ujú. Porque no podemos tapar el sol con un dedo, es decir, tenemos que aceptar, por ejemplo, que el entorno escolar puede ser un factor de protección o de riesgo para la niñez. Y hemos visto, la evidencia nos ha dicho, en todos estos, en este tiempo, que estos espacios escolares a ratos sí son áreas que propician la violencia, el consumo de drogas, la cooptación de niños. Lastimosamente hay niños, niñas y adolescentes que pueden cooptar a otros niños cuando pertenecen a bandas delincuenciales. Ujú. Entonces son temas que hay que tratarlos, que conocerlos, y por eso yo insisto mucho en estos estudios, ¿no? Ahí, por ejemplo, el papel de la academia, de sociedad civil, en analizar esta problemática a profundidad para tener datos reales, para saber la real situación, va a permitir trabajar en planes, programas, proyectos y en diseños de políticas públicas que, bien financiadas, que eso también es muy importante decirlo, Ujú. podrían dar resultados no a corto plazo, ¿no? Y eso también hay que decirlo. Y ojalá esta política que llegue a ver la luz, digamos, y que sea bien trazada, se mantenga en el tiempo, ¿no? En nuevos Correcto. gobiernos, porque esto es de larga data. Que trascienda los gobiernos y que se conviertan en políticas de Estado en este caso. Exactamente, porque Ujú. no es un suceso, es un Ujú. proceso que Correcto. sostenido en el tiempo va a dar resultados si es que en efecto además nos despojamos de todo esto, ¿no? Ujú. Hablamos con claridad del tema y vemos cómo vamos a mejorar esa realidad. Sibel, interesante diálogo y con seguridad seguiremos hablando de este tema en la medida en que avance el trabajo justamente de este comité que estaría próximo ya a crearse. Muchísimas gracias por estos minutos para esta entrevista, Sibel. Muchísimas gracias a usted, Belkis. Buenos días. Buenos días también, una excelente jornada. Ha estado con nosotros Sibel Martínez, directora del Grupo Rescate Escolar, a propósito de esta intención del gobierno de llevar adelante la ejecución de este comité para la prevención del reclutamiento de menores en grupos delincuenciales. Son las 7 de la mañana con 58 minutos, amigos.